Buenos días. Antes que nada, muchas gracias a los organizadores por permitirme la oportunidad de presentarles hoy mi charla acerca de cómo cambiar el paradigma del control de las arbovidosis urbanas, principalmente en cómo podemos incorporar el conocimiento actual de la complejidad biológica de la enfermedad y de los vectores en el diseño de nuevas estrategias de control. Am, y para dar lugar a esa presentación, primero les voy a contar sobre las principales fallas que se han visto en el contexto del control de Aedes aegypti, particularmente en la región de las Américas, y cómo la información que tenemos actual de la ecología y epidemiología de las arbovirosis nos van a permitir cambiar el paradigma de cómo hacemos no solo vigilancia, pero también potencialmente implementamos nuevas estrategias de control que están en existencia. Um, y antes que nada quisiera primero agradecer a colaboradores y miembros del grupo de trabajo que comparte conmigo la misión de entender la ecología y el control de vectores. Principalmente un gran agradecimiento al doctor Pablo Manrique Zaide, miembro de la Universidad Autónoma de Yucatán y investigador colaborador en todo lo que les voy a presentar en el día de hoy. Y como preámbulo, voy a hablar del vector, Aedes aegypti. Algunos consideran uno de los vectores más eficientes en la transmisión de enfermedades que existe. Y eso no es menor, se debe a una serie de atributos que Aedes aegypti cuenta que lo hacen muy eficiente a la hora de no solo contactar a los humanos, sino también transmitir patógenos como el dengue, el chikungunya y el zika. Y esos factores influyen o incluyen, perdón, primero la alta frecuencia y tasa de alimentación humana, más que de otros hospedadores, así como su alta frecuencia de alimentación. En lugar de hacer una alimentación por ciclo gonotrófico, cada un día y medio en promedio están alimentándose de un nuevo hospedador. Eso sumado a la poca dispersión y el hábito sedentario, principalmente dentro de la vivienda, lo hace una especie muy compleja a la hora no solo de detectar, sino también controlar. Ahora, ese control no es algo que es imposible y tenemos evidencia histórica que nos permiten ver que en el momento del control de Aedes aegypti, cuando se planteó la erradicación del mosquito para prevenir la fiebre amarilla, no solo se logró un gran éxito en la reducción del vector, como se ve aquí, la distribución original de Aedes aegypti y cómo fue luego de la intervención, sino también que esta estrategia, aunque sea considerada muy compleja y costosa por ser vertical, casi militarizada en su estructura, esta estrategia nos ha permitido generar un mensaje muy importante y valioso, y es que cuando uno hace control vectorial de una manera profesional, con herramientas que funcionan, uno puede interrumpir la transmisión vectorial, no solo eso, sino también en este caso eliminar al vector a un nivel continental. Ahora, esa ganancia y ese beneficio que la región de las Américas obtuvo a lo largo de décadas se vio degradado a medida que ha pasado el tiempo. Y eso ha hecho que el vector no solo recolonizara todas las zonas que había invadido, sino también se expandiera hacia zonas, gracias al cambio climático y otros factores, hacia zonas que antes, en el periodo de los 30 a los 50, no se encontraban. Entonces, muchos de esos factores pueden sumarse en diferentes variables socioeconómicas, pero hay uno que yo considero que es crucial, sobre todo en la región de las Américas. Y eso se debe a la rápida y en cierto modo poco planeada urbanización que ha ocurrido en la región a lo largo de las décadas. Esta figura muestra el número de habitantes en las zonas rurales de las Américas, así como el número de gente en el área urbana. Y como hemos visto, la población urbana es la que ha crecido y está predicha va a seguir creciendo a lo largo de las próximas décadas, al punto que actualmente el 80% de la población de Latinoamérica y del Caribe vive en una ciudad o una zona urbanizada. Entonces, si sumamos esa alta urbanización con el desmantelamiento de los programas verticales y complejos de la fiebre amarilla, también que el crecimiento urbano no ha sido planeado, entonces existe suministro irregular de agua, lo que hace que la gente tenga que acumular en diferentes contenedores las fuentes de agua para consumo y para uso en la casa, particularmente siendo esos contenedores de plástico. Todos estos factores, en cierto modo, catalizaron la expansión del vector
y al mismo tiempo la propagación de otras enfermedades. Ahora, ese no es el único factor, porque a medida que el vector se propagaba y el dengue se expandía, los servicios de salud de todo el continente realizaban métodos de control vectorial. Y el método predominante en todas las ciudades, particularmente en reacción a un brote, es el rociado peridoméstico, ya sea con equipo pesado, ultra bajo volumen en camioneta, así como termonebulización o equipos más portables de ultra bajo volumen. Y este ha sido la principal práctica de contención de arbovirosis desde los 90 hasta el presente, inicialmente con el uso de insecticidas piretroides y más recientemente con la incorporación de otras moléculas. Ahora, cuando uno ve este método, el control, generalmente un ciclo o muy pocos ciclos de control durante un brote que tratan de cubrir la mayor geografía posible. Lo que se sabe de la evidencia científica que está resumida en este artículo es que no hay una evidencia clara que el rociado peridoméstico como una intervención sola, única, sea efectiva para controlar y contener la transmisión de arbovirosis. Es más, se sugiere, y así es como el método en cierto modo se propuso originalmente, que este método solo funciona en concierto con otras estrategias de control, particularmente atacando a los estadios larvarios, pero también al control dentro de la vivienda. Entonces, cuando uno sumamos ese uso peridoméstico por los servicios de salud, también con el uso que los hogares realizan para controlar insectos, en mi grupo de investigación hemos hecho un estudio en el cual, tomando cepas de Aedes aegypti que provenían de colonias ya sea susceptibles a piretroides o resistentes a piretroides, hemos visto que cuando se aplican estos métodos dentro de la vivienda, como en cierto modo se deben usar, que es aplicándolo en la casa, cerrando las puertas y dejándolo actuar, se ve que cuando las poblaciones son susceptibles la mortalidad es del 100%, pero cuando las poblaciones son resistentes a piretroides uno tiene aproximadamente un 40% de mortalidad, lo que hace que el método está en cierto modo seleccionando aquellos insectos que son resistentes. Entonces, esta combinación de resistencia que se ve a un nivel continental, aquí los valores en rojo indican presencia de resistencia. Esta resistencia hace que las estrategias y las opciones de las moléculas que uno tiene sean limitadas. Entonces, cuando uno vemos en la historia, vemos que las acciones actuales no solo no han prevenido la expansión del vector, sino que también han hecho un impacto muy poco sostenible en el control de las diferentes arbovirosis, al punto que hay diferentes estudios que ponen en desafío y en cierto modo desafían en cierto modo capacidad de los métodos actuales para contener a estos virus. Entonces, una de las, en cierto modo, conclusiones, y en gran parte debido a la respuesta continental al Zika y a la falla de muchas de las estrategias que se han implementado, uno de los grandes, en cierto modo, supuestos que uno tiene actualmente es que el control vectorial de Aedes aegypti actualmente es limitado y con poca evidencia de su eficacia epidemiológica. O sea, hay métodos que se aplican, quizás matan vectores, aquí se puede ver métodos que en cierto modo atacan al estadio larval, acá hay métodos que atacan al estadio adulto, tenemos diferentes protección personal, rociado residual. Bueno, no se tiene idea de cuántos casos de dengue, chikungunya o zika estos métodos previenen. Entonces, un poco la gran pregunta que uno debería hacerse es si un método con cobertura total y altamente homogénea y profesional desde el punto de vista de la estructura y de los recursos funcionó, ¿por qué no funcionaría actualmente, ¿no? Y quizás cambiando esa pregunta ¿es una batalla perdida lograr la cobertura total, homogénea y efectiva? Entonces, Olaf Horstig y colaboradores han hecho una revisión de la literatura, sobre todo de si los servicios de salud funcionan y están adecuados para el desafío del control de Aedes aegypti y las arbovirosis urbanas. Y la conclusión de este estudio es que los servicios operan con recursos limitados y que muchas veces la ambición de la cobertura en estas ciudades que siguen creciendo año a año se limita por la cantidad de personal y de recursos financieros que se destinan para esa cobertura que se necesita atacar.
Y por otro lado también es que lo que me contaba antes, que las evidencias que tenemos sobre los métodos que existen para el control de la arbovirosis son limitadas. No sabemos cuándo los métodos funcionan o no, y si no funcionan, ¿por qué? ¿Cuál es la causa que hace que no sean tan eficaces? Entonces lo que voy a hacer ahora es un poco agregarle a esa complejidad operacional del control de vectores, cómo podemos actualizar el conocimiento actual con lo que se sabe de estos dos factores, el movimiento humano y también la contribución de portadores asintomáticos. Y en mi grupo y con colaboradores, particularmente en la ciudad de Iquitos, en Perú, hemos hecho muchos estudios donde se caracterizaba el movimiento humano y quizás la conclusión principal es como Aedes aegypti pica durante el día, la gente durante su actividad diaria, ya sea yendo a visitar familiares o yendo a lugares de congregación, ya sea iglesia o mercado o la escuela, ellos pueden también, si son virémicos, propagar el virus o también, si son susceptibles, infectarse, ¿no? Y la figura más clara que yo uso es, si uno pone un GPS y se lo da a la gente que lo use por 2 semanas, si uno le dice a 600 personas, usen este GPS por 2 semanas, en la ciudad de Iquitos uno puede ver claramente que el movimiento diario, esto es lo que está mostrando esta figura, movimientos durante el día, es prácticamente en toda la ciudad. Entonces, si esas zonas, algunas de estas zonas son zonas de alto riesgo, pueden volverse un problema para el control o para la exposición, porque el control estaría viendo la dirección de la persona, pero la exposición podría ocurrir en un lugar lejano de esa dirección. Otro ejemplo que tengo que es un poco incluso más claro, sobre todo respecto a la geografía y la complejidad urbana, es un estudio que hicimos en la ciudad de Cairns, en Australia, y en Cairns lo que se hace es rastreo de contactos. Entonces, cada caso de dengue para este brote se georreferenció, pero no solo en su casa, que son los puntos negros, sino también con un rastreo de contactos los lugares que han visitado durante los días previos al inicio de síntomas, que es en naranja. Entonces lo que se ve aquí es que esta zona, que es la ciudad de Cairns y la zona metropolitana, que incluye otras pequeñas ciudades y pueblos, tuvo casos en todos lados durante el brote. Pero si uno puede hacer un resumen de esta geografía y convertirla en cierto modo, caricatura de la zona metropolitana, y empezamos a unir con flechas, si un caso vivió acá, ¿dónde estaban los otros lugares? O sea, ¿dónde se movió de su vivienda? Podemos ver que una gran cantidad de personas viviendo en la periferia de la ciudad se movió hacia la ciudad durante los días previos al inicio de síntomas. Al punto de que la mayoría de las flechas convergen en la ciudad más que entre lugares vecinos. Entonces, si ahora analizamos quién tuvo dengue y cuándo, y aplicamos un algoritmo que une esos casos en espacio y en tiempo, podemos ver lo que se llama cadenas de transmisión. Y es en qué lugar la persona se infectó, mostró síntomas, qué lugares visitó, y si algún otro caso en esos lugares también mostró síntomas, luego de considerar el periodo de incubación del virus. Y cuando uno hace eso, ve algo inclusive más impactante, que la mayoría de estos casos que están en los pueblos, cuando uno va a ver dónde se infectaron, la mayoría de ellos no se infectó en los pueblos, sino que se infectó en la ciudad de Cairns. ¿Y cómo se ve esto? Dentro de cada uno de estos círculos se muestra la proporción de casos reportados en el pueblo que se infectaron dentro del pueblo. Y el grosor de la línea muestra, si no se infectaron en el pueblo, cuál es la mayor proporción de infección, en conexión con qué otro lugar ocurrió. Y como se ve aquí, 0% de los casos en muchos de estos lugares, o una baja proporción, ocurrió en esos lugares, pero en cierto modo el lugar de posible o muy probable exposición fue la ciudad de Cairns. Y al punto que 95% de los casos que ocurrieron en Cairns se asociaron a transmisión dentro de la ciudad. Entonces esto hace que el movimiento humano sea crítico porque no solo define la exposición, sino también la distribución y disposición de los recursos de control vectorial. No tendría sentido hacer un control en este lugar si sabemos que la transmisión ahí no ocurre, que la gente se expone por sus patrones de actividad. Entonces el otro factor que influye es la contribución de asintomáticos, como les había comentado, aquellos que transmiten el virus de manera activa pero sin tener síntomas. Y hay un estudio que se realizó en Camboya en el cual tomaron gente asintomática, le expusieron a los mosquitos de laboratorio susceptibles y después midieron
la tasa de infección de estos mosquitos. Y lo que este estudio demuestra es que esta línea de aquí, que son aquellos portadores asintomáticos, no solo infectan mosquitos, pero a valores de viremia, que es relativamente normal para el dengue, entre 4 y 8, infectan más mosquitos que la gente que es sintomática o presintomática. Entonces, haciendo una serie de análisis con modelos matemáticos, logramos calcular que los portadores asintomáticos son responsables de aproximadamente el 80% de todas las infecciones de dengue que ocurren en una ciudad. Cierto modo, la interpretación es que lo que vemos nosotros en los sistemas de salud y respondemos con medidas de control vectorial son los sintomáticos, pero esa manera de contener el dengue y las arbovirosis está, en cierto modo, ignorando la transmisión asintomática. Y eso nos lleva a una pregunta: ¿conviene reaccionar o prevenir? ¿Reaccionar a un brote o activamente o proactivamente prevenirlo? Entonces, haciendo nuevamente un estudio donde agarramos un modelo matemático y en cierto modo, usó como un ejercicio para contestar esta pregunta, hicimos una evaluación de qué pasa si uno reacciona con rociado intradomiciliario de ULB o previene con un rociado residual que duraría meses. Y los resultados son realmente muy importantes. Cuando uno no hace nada, que es el control, uno tiene una serie de casos. Ahora, esto está en escala logarítmica, ¿no? Entonces quizás es un poco confuso, pero cuando uno hace ULB, la reducción que uno predice es más o menos del 50% en los casos. Ahora, si uno haría control preventivo antes de la época de transmisión, rociado residual con una molécula que dura entre 4 y 6 meses, vemos que la reducción que se predice en el número de casos excede el 90%. Entonces, uno podría plantear un escenario en el cual se hace control preventivo y cuando hay casos durante la época de transmisión se reacciona a ellos con un método efectivo y rápido, pero que el control preventivo podría tener un gran impacto en la reducción de las tasas de transmisión. Entonces, para hacer un resumen de todo esto, lo que tenemos ahora como entendimiento de las dinámicas de transmisión y control de arbovirosis es que la información entomológica por sí sola no es suficiente para predecir dónde y cuándo va a ocurrir la transmisión. Y eso se debe a todos los factores que les expliqué previamente, ¿no? Entonces, lo que se está planteando, y eso sí en el marco de la Organización Panamericana de la Salud y otros investigadores, es cambiar el paradigma para considerar ahora la heterogeneidad espacial y en vez de tener que reaccionar y cubrir el 100% de las zonas urbanas, identificar zonas que son las zonas de riesgo o puntos calientes de transmisión que acumulan una gran cantidad de casos. Y eso se puede ejemplificar aquí en esta gráfica, en la cual la ciudad de Mérida, por ejemplo, en Yucatán, en la península de Yucatán, en el estado de Yucatán, más o menos en promedio, cuando uno hace los cálculos, contiene o reporta el 80% de todos los casos del estado. Ahora, de esos casos, la ciudad de Mérida es una geografía pequeña, es ese punto de ahí, y tiene aproximadamente la mitad de la población, 1 millón de habitantes de todo el estado. Ahora, cuando uno hace los análisis, lo que le voy a mostrar más adelante, uno ve que en la ciudad de Mérida, el 30% del área, que es lo que se está marcando en rojo, más o menos reporta el 50% de los casos. Entonces, esa idea de cobertura global, generalizada de toda la ciudad, quizás puede modificarse para tener en consideración estas zonas que no solo son lugares donde la gente se infecta porque vive ahí, sino también donde la gente puede ir, visitar y exponerse. O sea que estos son lugares no solo de transmisión, sino también de generación de casos a nivel regional. Entonces, ¿cómo es que este paradigma impulsado por la Organización Panamericana de la Salud opera? Hay un documento técnico que está gratuito y está disponible en la página de la Organización Panamericana de la Salud, el cual básicamente describe lo que yo les voy a mostrar en las próximas diapositivas. Pero para tener un resumen, esto es lo que se ha hecho y se hace habitualmente: mapas de incidencia dentro de una ciudad, en este caso por unidades censales. Entonces uno puede ver alta, baja incidencia. Lo que el paradigma indica es que esta incidencia, si uno la tiene para muchos años, puede cambiarla para generar puntos calientes o hotspots. Estas zonas rojas son zonas donde estadísticamente hay una agregación de casos mucho mayor de la que uno predeciría, digamos, asumiendo que se distribuyen aleatoriamente, que hace que esta zona sea un lugar con mayor transmisión
en toda la ciudad, ¿no? Entonces uno podría responder a estas zonas de una manera diferencial, sabiendo toda esta historia, en cierto modo, epidemiológica de la ciudad. Este paradigma se validó en México, en 9 ciudades del país, en estas 9 ciudades que cubren aproximadamente el 25% de todos los casos del país de México, las cuales tienen diferente geografía. Estas ciudades de aquí arriba tienen 1 millón de habitantes, estas tienen entre 500.000 y 1 millón, y estas aproximadamente 250.000 habitantes. Y cuando hacemos ese ejercicio vemos que en todas las ciudades existen estos puntos calientes, ¿no? Con mayor o menor tamaño, pero que a lo largo de ellas, cuando vemos que en promedio, cuando uno hace promedio de todas las ciudades, se ve que el 10% del área acumula aproximadamente el 30% de los casos. Pero en algunas zonas, por ejemplo, se ve que el 50% de los casos se encuentran dentro de esa área, ¿no? La ciudad de Iguala, como se ve aquí, uno podría tener solo esta zona, cubrir más del 50% de los casos de toda la ciudad. Entonces, este paradigma requiere la aplicación de métodos estadísticos que son relativamente sencillos, datos que se colectan rutinariamente por los servicios de salud, y lo que hemos hecho y estamos trabajando con la OPS es en la implementación mediante capacitaciones. Hemos hecho cursos presenciales antes del COVID y virtuales en el pasado, y estamos planteando y proponiendo hacer cursos virtuales y ojalá presenciales a futuro, para que los países tomen estas herramientas y no solo las adopten, sino también las escalen a todas las ciudades prioritarias donde el dengue es un gran problema. Este método no está pensado en ciudades pequeñas que son manejables en cierto modo desde el control, sino en las grandes ciudades, los grandes lugares que contribuyen con la mayor cantidad de casos y la carga de enfermedad para las ciudades. Entonces, este proceso de estratificación de riesgo, en cierto modo, es como un inicio y que no tiene fin en el hecho de que siempre hay que analizar. Las zonas calientes pueden cambiar por diferentes factores socioeconómicos o epidemiológicos. Entonces, lo que se plantea es que se identifican los escenarios, se estratifican, se hace control, pero también se hace monitoreo para poder volver a generar los mapas si es necesario. Y al mismo tiempo, como este mapa genera una manera de identificar riesgos y vulnerabilidades, también se considera como el eslabón clave para el manejo integrado de vectores. Uno puede decidir qué intervenciones aplicar de acuerdo al nivel de riesgo y a la intensidad de transmisión y al costo de las intervenciones. Intervenciones costosas quizás son menos costosas si se focalizan en las áreas que requieren la mayor calidad de intervención. Entonces, ¿cómo trabajamos ahora en la integración de este paradigma? Les voy a mostrar unos ejemplos. Y esos ejemplos se basan en el nuevo blueprint de la Organización Panamericana Mundial de la Salud, que básicamente requiere la generación de control vectorial basado en evidencia, ¿no? Entonces, eso lo que plantea es que los métodos que tenemos actuales están limitados, pero para cualquier método futuro tenemos que tener mejor evidencia de cuántos casos de dengue, chikungunya o zika previene. Les voy a hablar de un método brevemente que se llama Targeted Indoor Residue Spraying, y después seguiremos con otro que es Wolbachia. Entonces, Targeted Indoor Residue Spraying o rociado focalizado residual, lo que implica es capitalizar en el comportamiento de reposo de Aedes aegypti. Cuando uno colecta y cuando uno vive en zonas de Aedes aegypti, va a ver que es raro encontrarlos a todos volando en el techo, sino que la mayoría del tiempo Aedes aegypti va a estar reposando en las zonas bajas de la casa. Y eso lo demostramos que hay 14 veces más chances de encontrar Aedes aegypti abajo de 1,5 metros que arriba de 1,5 metros. Entonces, el paradigma TIRS, así como le llamamos, implica que si uno aplicaría un insecticida residual que dura durante meses luego de la aplicación en las superficies tratadas, como se ve aquí en verde, los mosquitos que entran a lo largo del periodo anual de su ciclo de vida entrarían y en algún momento del tiempo van a reposar en esas superficies porque es donde predominantemente lo hacen. Y al hacer, obviamente, se ven impactados por el insecticida. Entonces, hay evidencia de este método que proviene de Australia, donde nosotros hemos analizado datos, y lo que este análisis nos permitió, utilizando medidas epidemiológicas como la efectividad de la intervención, nos permitió calcular que, si ven aquí, luego de aplicar TIRS, este es el grupo
TIRS, en el cual vemos que hubo muy pocos casos, y este es el grupo control, en el cual la proporción de casos de dengue siguió. Esta diferencia entre las dos curvas es del 86%, o sea que tenemos una reducción del 86% luego de aplicación del método TIRS. ¿Qué estamos haciendo ahora viendo este paradigma de la OMS, de la generación de evidencia? Gracias al financiamiento del NIH de los Estados Unidos, estamos conduciendo ahora un estudio epidemiológico clínico de fase 3, se llama el proyecto TIRS, el cual lo que evalúa son dos paradigmas. TIRS como método de aplicación de insecticidas y control preventivo, que significa la aplicación de insecticidas antes de la época de transmisión de las arbovirosis, ¿no? Y como el insecticida dura entre 6 y 8 meses, nos permitiría a nosotros cubrir una alta proporción de transmisión que ocurre durante los meses de julio a diciembre. Entonces, para mostrarle un poco de resultados, aquí estamos usando el insecticida pirimifos-metil o Actelic 300. Estamos viendo que cuando uno, entomológicamente, cuando uno aplica el insecticida a lo largo de los 6 meses, tiene una reducción en la positividad de las casas del 77%. Como ven, esa positividad se mantiene, la reducción de positividad se mantiene a lo largo de todo el tiempo, llegando incluso a la época ya de baja transmisión en diciembre con 63%. Entonces, esta es una manera de mostrar que el control se realiza antes de la época de transmisión y la efectividad se mantiene durante todos los meses críticos donde la mayor cantidad de los casos ocurre. Entonces, otro método que también puede priorizarse en las zonas hotspot es el método de Wolbachia, y les voy a mostrar uno de los métodos que estamos desarrollando en colaboración con el doctor Pablo Manrique Saide de la Universidad Autónoma de Yucatán, donde se está ahí liberando machos para supresión utilizando la bacteria Wolbachia y la cepa W. alba, que proviene de Aedes albopictus. Entonces nosotros, gracias al financiamiento mexicano y también externo, se construyó una fábrica para la cría de estos insectos que permite generar suficientes mosquitos para cubrir toda la península. Hay capacitación de la gente que se realiza, todas las cuestiones de implementación para este tipo de tecnología que, si bien requiere recursos humanos, esos recursos en realidad están puestos en la generación de un bioinsecticida, ¿no? Un método de control biológico. Lo que les voy a mostrar ahora son resultados de un estudio que acabamos de publicar, las cuales se liberaron en dos ciudades, una que era, se liberaron en una ciudad, San Pedro Chimay, y se tenía una ciudad incomparable que era Mar Control. Y lo que se ve luego de la liberación de Wolbachia es que uno empieza en la época, nuevamente, preventivamente empieza a hacer liberaciones aquí, que es en la época previo a la época de lluvias. Lo que estamos viendo que al inicio, antes, tanto el número de huevos que están eclosionando, pero principalmente estos dos índices, ¿no? El número de Aedes aegypti fuera de la casa y dentro de la casa. Al principio vemos que no hay muchas diferencias entre las líneas, pero luego de la intervención, que es la fase gris, vemos que se empieza a separar la línea control, y aquí se ve más claramente dentro de la vivienda, de la línea de tratamiento de liberación de Wolbachia. Cuando uno hace los cálculos, se ve una supresión del 80% al final del estudio, no solo dentro, sino fuera también del domicilio. Lo que permite también definir que si uno haría una intervención así, la liberación de Wolbachia dentro de la zona hotspot sería mucho más costo efectiva que tratar de cubrir toda una ciudad, dado que este método es complejo en su escalamiento. Entonces, para finalizar y para, en cierto modo, darles una idea de cómo la historia del control de arbovirosis se está reescribiendo, hay un marco fundamental que hay que mencionar, que es el Plan de Acción sobre Entomología y Control de Vectores, en el cual todos los países miembros de la región se han comprometido a mejorar, incluso a implementar nuevas estrategias a medida que éstas surgen. Y lo que la OPS ha hecho es generar documentos que son clave para poder no solo implementar estrategias como el rociado, sino también dar una idea de marcos de nuevas implementaciones de estas estrategias a lo largo de la región. Para finalizar, en cierto modo, la complejidad que tenemos es el control en zonas urbanas. Entonces, lo que un poco les comenté en esta charla es que la estratificación de riesgo es un proceso clave para incrementar la eficiencia de las intervenciones, pero también su efectividad. ¿Por qué? Porque podemos implementar estrategias que son muy costosas a un nivel global en toda la ciudad, pero que pueden ser más manejables y costo efectivas a un nivel de estos hotspots o puntos calientes. Por otro lado, también necesitamos considerar la complejidad biológica
de la enfermedad, no solo en cómo diseñamos, sino también cómo evaluamos estudios. Y para ello, esta necesidad de más estudios de fase 3, en las cuales se mide el impacto a nivel epidemiológico, como el proyecto TIRS, son necesarios, porque esa es la información que los tomadores de decisión necesitan para poder definir si una estrategia va a dar un resultado que es deseable. Y con eso, cierto modo, termino y dejo para preguntas, ya sea por email, ahí está mi contacto, está al inicio del- de la presentación, o si no también me lo van a hacer llevar por correo electrónico. Muchas gracias y buen día.